Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Leonardo Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Estructuras y Edificaciones. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias, igualmente para mí. Bueno, ese tema de la evaluación sísmica parece tener siempre tareas pendientes en nuestro país, a propósito de que hay muchas estructuras que se sabe que son muy viejas y que en una eventualidad de un terremoto se sabe que tiene una serie de deficiencias importantes. Desde esta oficina, ¿qué levantamiento y qué tipo de trabajo se está realizando para poder tener un mayor control de esta situación? Fíjate, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros estamos trabajando en lo que se llama prevención, en el sentido siguiente. Hemos estado evaluando escuelas, pero no solo evaluando escuelas, sino planteando soluciones para iniciar el refuerzo de las escuelas. Asimismo, tenemos ahora como muestra el edificio del Hospital de las Fuerzas Armadas, que le hicimos una evaluación, se hizo una propuesta de refuerzo y ya se está preparando el presupuesto para iniciar el proceso de refuerzo del edificio. ¿El hospital es ese? Sí, el Hospital de las Fuerzas Armadas. De hecho, hemos encontrado, y no desde ahora, ¿no? Porque tenemos del 1930 al 80, tenemos 50 años de edificaciones construidas sin reglamento sísmico. Entonces ya todo lo que hablamos de esa época, pues, amerita una evaluación de vulnerabilidad. Luego viene el reglamento de 79 y duramos 31 años, o sea, fue en el 2011 que se pudo revisar y actualizar ese reglamento. Entonces, cuando nos ponemos a ver, hemos seguido construyendo vulnerabilidades en lugar de ir eliminando vulnerabilidades. Y todavía no hemos sido capaces de comenzar a reforzar la primera escuela. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no se ha iniciado. Estamos a punto de iniciar el refuerzo de la primera escuela, pero así todos los días, todos los meses van pasando. Pero ¿y dónde ha Van pasando y estado van pasando. el cuello de botella? No, educación, definitivamente educación. El Ministerio de Sí, Educación. sí. Pero esta evaluación son de las estructuras escolares viejas. De las viejas y de las nuevas. ¿Y de las nuevas? Porque no se supone que las nuevas fueron realizadas con un parámetro que traiga cierta confianza desde ese punto de vista. Eso es correcto, porque se obligaron a que se le aplicara el reglamento del 2011, el reglamento sísmico del 2011. Porque lamentablemente las que se hicieron antes del 2011 y dentro del reglamento del 79, en esos 30 años no se requería, el Ministerio de Obras Públicas no requería que se aplicara sismo a edificaciones de menos de 4 pisos. Pero Laura ha usado la palabra supuesto. ¿Usted ha verificado que esa que se hicieron nueva ciertamente se le aplicó? ¿Tiene las características Desde luego, de seguridad sísmica o sí, no? sí. La tienen. La tienen. O sea que la preocupación se concentra en las estructuras viejas. Se concentra en las dos. Primero en las viejas, porque no fueron hechas con criterio sísmico. Y ya vimos el ejemplo del terremoto de Puerto Plata que nos tumbó varias escuelas. Y en las nuevas, porque lo único que se hizo fue agregar una fila más de columnas. Okay. Pero la construimos igual que como están las viejas. Director, me sorprende que usted diga que no se ha comenzado, porque ¿Que no sea? que no se ha podido comenzar, y ha dicho Claro. educación. Claro. Y yo recuerdo que en una conversación que nos invitó el presidente de la República, los directores de medios, nos sorprendió con la presencia de usted allí. Y yo dije lo que había que hacer ahí. Y él le pidió a usted que nos explicara lo que estaban haciendo. Lo que quiere decir que era una prioridad del propio gobierno, del propio presidente. Eso es correcto. Entonces, como que se haga esa cosa y que no camine, es decir, ¿cómo es posible? Bueno, sí, fue posible porque no se ha hecho. Cada día estamos más cerca, pero no se ha iniciado el refuerzo de la primera escuela. Pero da trabajo entender por qué no se ha iniciado. Exacto. Porque si un ministerio tiene recursos de más, es precisamente educación. Entonces, hay que entender que no es un problema de recursos. ¿Cuál es el problema? ¿Un tema de desinterés? Probablemente ellos hayan entendido, hasta este momento, se haya entendido que
habían otras prioridades más importantes que el refuerzo de una escuela. Yo recuerdo mi querido profesor, amigo, tutor, el ingeniero Corominas, que se nos fue hace unos años, que decía, Leo, es que eso no da votos, pero no es un asunto de voto porque el presidente es la persona que está más interesada en que se inicie ese programa. Entonces Bueno, vamos a ver ahora con el nuevo ministro si hay una apertura e iniciamos. Fíjate, Bueno. la idea era comenzar, sabes que el 22 de septiembre viene ahí. Sí. Nosotros vamos a hacer un evento en Puerto Plata, Dios mediante, un simposio. La oficina va a hacer un simposio en conmemoración o recordatorio al terremoto del 22 de septiembre del 2003. Y es justamente basado en las escuelas. Ahora estamos acercándonos a este nuevo En ministro. esa se desplomó un techo completo, por suerte que no teníamos estudiantes metidos, si no habían muerto todos. Claro. Bueno, incluso ahora estamos haciendo un acercamiento. ahí hay al una nuevo- característica, director, que en Puerto Plata, lo único que quedó intacto fue el viejo Palacio de Justicia, creado en la dictadura. Después todo lo otro resultó lesionado. Parece que la democracia, no sé si es la corrupción o la supervisión, que es lo que falla. No, fíjate. Pero lo que se creyó que se podía derrumbar fue lo único que sobrevivió. Claro, Intacto. hecho de hormigón armado. Pero ¿qué pasa? Las escuelas nuestras, no solamente aquí, se caen en toda parte del mundo, porque son unos modelos que fueron importados de diferentes partes, modelos tipo, que no fueron diseñados para zonas sísmicas. Entonces, ese es el gran problema. Y tenemos cerca de 6.000 escuelas, pero eso lo sabemos desde aquel día, cuando yo hablé, que fue el día del inicio del año escolar pasado. Claro. Sí, ¿Eh? me quedó en la mente en aquella oportunidad que tuvimos ahí, que el presidente habló y hablaba esos elevados de la John Fitzgerald Kennedy son vulnerables a cualquier terremoto, fueron hechos para aguantar cualquier movimiento sísmico, porque el presidente habló de eso en esa oportunidad. Sí, porque hemos hablado de muchos temas y él está muy preocupado. ¿Por qué? Porque sencillamente sin prevención no hay resiliencia y la oficina nuestra es la encargada de la prevención. Es decir, mira, aquí esto lo estudiamos. Puede haber alguna situación de vulnerabilidad y podemos hacerle esto para eliminar la vulnerabilidad. Esa es la función de esta oficina por la gran cantidad de vulnerabilidades que tenemos en edificaciones, en elevados, en puentes, empresas. Pero esos elevados no fueron construidos tomando en cuenta... Sí, esos elevados se hicieron después del Código del 79. Sí. Así que se supone que tienen las medidas de prevención. Pero cada vez que hay una modificación de un reglamento, hay que volver a evaluarlo porque las reglas de juego cambian. Entonces nosotros no somos el país que no debemos darnos el lujo de perder los elevados, porque por dónde vamos a cruzar. Para comenzar por ahí. Número 2, cuando aquí venga un terremoto, lo primero que nosotros tenemos que estar haciendo, y estamos comenzando a hacerlo ya desde que yo estoy en la oficina, hace casi 2 años, evaluando todos los elevados, los puentes, pero evaluándolos a nivel conceptual y a nivel de plantear soluciones, porque apenas hace un mes o 1 o 2 meses que estamos haciendo ya un convenio con el Ministerio de Obras Públicas para darle apoyo a ellos en lo que es los estudios de vulnerabilidad de los puentes críticos. Es decir, carretera Santo Domingo-Santiago, cuáles son los puentes, cuál es su estado físico actualmente, requiere mantenimiento. O sea, ya estamos elaborando un programa para eso, cosa que no hemos podido lograr con educación, por más que se ha intentado y se ha querido. Entonces, ¿qué pasa? Pero luego viene la parte de los puentes peatonales. Si a mí se me colapsa un peatonal en la 27, ¿cómo cruzo? Cuando la 27 es una vía que nosotros no debiéramos permitirnos la oportunidad de que se nos caiga ni un paso de nivel, ni un puente de eso, ¿no? Entonces, es un trabajo que requiere de una comunidad, requiere de la unión de esta oficina que tiene esa responsabilidad y de las demás
instituciones Hace del 2 Estado. años escuché, creo que de usted mismo, hablar de que esos edificios que se ven desde aquí, que es el Banco Central. el Banco Central y el Juan- Huacal. Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, el Huacal, oficinas donde hay alrededor de 14 plantas, que eso puede colapsar en cualquier momento, pero porque eso no y tiene 15 ninguna estructura que lo sostenga. Pero ¿y por qué no se hacen estudios, se hacen los trabajos para evitar de que eso agarre desprevenido y que haya una matanza con cualquier movimiento telúrico? Fíjate, en eso hay un dato importante. Simplemente por el reglamento del 2011, esos 2 edificios deben evaluarse. ¿Por qué? Porque no cumplen con aspectos fundamentales del reglamento. Por ejemplo, el Huacal o Juan Pablo Duarte tiene solo 2 líneas de columna. El reglamento nuevo dice mínimo 3. Eso quiere decir, tú tienes una mesa con 2 patas, bueno, pues ponle 3. Te falla una y te queda 2 y el edificio no colapsa totalmente y la gente salva la vida. Usted Y en dice- caso del Banco entonces, Central, Usted dice deben evaluarse, es decir, que no se ha hecho. Es que el Huacal, por ejemplo, ese lo evalué yo a nivel personal antes de yo ser funcionario público. Ok. ¿Mm? Pero el Banco Central, tú te encuentras que el reglamento te dice, mira, ningún edificio que tenga muro de concreto puede tenerlo del segundo piso para arriba, tiene que venir desde la zapata, desde la fundación. Entonces tú lo ves desde aquí. pero ¿y por y te qué no das se cuenta. hace eso, doctor? ¿Por qué? Hay cosas que trascienden de mi mano, que salen Sí, de mi mano. pero eso Oye, hay si que fuera- alertarlo y hay que seguir, Óyeme. porque eso tienen que hacerlo desde ya. El mismo Oye. Banco Central o el mismo edificio. Cada vez que yo voy allá y le doy una conferencia, mucho antes de esto, porque esto no es de ahora, esto no es porque yo estoy aquí. Yo tengo 40 años en esto, en sodosísmica, voceándolo y diciéndolo donde quiera. Entonces, yo sigo diciéndolo. La diferencia es que yo ahora lo digo adentro y lo digo responsablemente porque yo no dejo de ser yo porque sea funcionario. Director, Y yo sigo diciéndolo. Que ellos hagan caso o no, esa es su responsabilidad. Que el Ministerio de Obras Públicas haga caso o no, esa es su responsabilidad. Que Educación haga caso o no, es su responsabilidad. Porque cuando yo te estoy a ti diciendo que pueden haber muchísimas muertes de niños, si aquí hay un terremoto a las 10 de la mañana, y mucho más ahora con horario extendido, no es a los Reyes Madera que le van a cuestionar cuando pase eso. Es a todos los que han pasado por ahí, que no han hecho caso a lo que se le ha dicho que hay que hacer. director. Entonces yo responsablemente lo digo, cueste lo que cueste, porque Aparte- sencillamente yo no estoy vendido aquí. Aparte Yo de soy un la- profesional que estoy ejerciendo mi profesión dentro y fuera del gobierno. Aparte de las condiciones físicas de un edificio, de lo que usted ha mencionado, ¿usted ha verificado si esos edificios tienen además algún seguro que pueda permitir al Estado recuperarlo en caso de una tragedia? Yo recuerdo que hace unos años se intentó asegurar los edificios del Estado, pero tengo entendido que no. Que eso, que Que eso- es muy poco. decir, que estamos en la mano de el Dios. porcentaje. Y eso es lo que concierne a los edificios públicos y a ciertas obras públicas. Claro. A nivel privado, y a propósito de ese crecimiento vertical tan acelerado que se ha tenido sobre todo en Santo Domingo, pero también en otras ciudades importantes del país, ¿con qué tipo de controles y de prevenciones se están construyendo estos edificios? Torres altísimas. El ya, el control que tenemos es la aplicación, o sea, las exigencias del Ministerio de Obras Públicas, hasta hace poco, porque ahora eso cae en manos del Ministerio de Edificaciones y Viviendas y Edificaciones, el MIBED. La responsabilidad de exigir la aplicación del Código Sísmico. Se supone que todas esas torres están cumpliendo con el reglamento del 2011. Y dentro de poco, pues hay un movimiento que está proponiendo, que no nos ha llegado todavía, una modificación al reglamento. Lamentablemente es una modificación que viene jalada por los moños de Argentina y sin ningún tipo de menosprecio por los profesionales de Argentina, pero es lamentable y para mí es una falta de respeto al profesional dominicano que
ha hecho todos los códigos anteriores aquí. Y que posiblemente las características del suelo en Argentina no son las mismas nuestras. ¿Y quién impulsa eso? Eso se impulsó a fin de gobierno pasado el Ministerio de Obras Públicas y el BID. Luego, aun por más protesta que yo he hecho públicamente, no se hizo caso y se siguió. Ya estamos en etapa de terminación de ese reglamento. Pero si es bueno y está bien, no hay problema. Lo aceptamos. Lo que pasa es que si tú no eres dominicano, si tú no has vivido nunca aquí, ¿cómo te van a poner a ti a hacer un código de la República Dominicana? Una pregunta. Perdón, Caminero, a propósito de la pregunta de Laura sobre las construcciones en el sector privado, usted mencionaba ahorita al ingeniero Rafael Corominas, que fue un promotor de esta política de prevención. El ingeniero Corominas propuso en un momento que el gobierno impulsara que las viviendas particulares de las personas fueran reforzadas, revisadas y reforzadas, y que ese financiamiento lo dieran las asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos, muchos de los cuales tenían financiamiento en esas viviendas, porque él decía, sale más económico que le financien a las personas tirar una columna o 2 columnas, reforzar su casa y que su casa no se derrumbe, porque después, primero la familia pierde la vivienda, el Estado tiene que asistirlo, y los propios bancos que tienen un financiamiento tienen el riesgo de que si la vivienda se cae, no tienen cómo reponerla. ¿Debería el gobierno, digamos, motivar públicamente esta parte que las personas, el que tenga una casa que la quiera revisar y reforzarla, y encontrar las facilidades financieras para hacerlo? Mira, eso no es exclusivo del Estado ni del sector privado. Todo aquel que vive en una edificación donde visiblemente hay algún tipo de vulnerabilidad, su responsabilidad es evaluarla y reforzarla si fuera necesario. Pero les voy a hacer un ejemplo, una anécdota. A mí me tocó evaluar un edificio aquí, privado. El edificio, por edad y porque las reglas de juego cambian, cuando hay terremotos, los detalles tienen un nivel de mayor sofisticación que cuando no hay terremotos. Y tú sabes lo que pasó, que luego que se demostró que sí, que se les planteó incluso el tipo de refuerzo y todo, ¿sabe lo que dijo la junta directiva del edificio? Nosotros nos vamos a poner a la mano este edificio. Porque si nosotros comenzamos a reforzar este edificio, todo el mundo que vive por aquí al lado va a decir que tenemos problemas en el edificio. Oye, la mentalidad nuestra. Eso no lo podemos castigar ni penalizar, porque nuestro mayor enemigo ha sido la falta de terremotos con frecuencia en este país. Eso hace, ¿cuál de ustedes estuvo en el 46? Ninguno de ustedes estuvo en el terremoto del 46. Entonces, desde 1946, que fue un terremoto magnitud 8.1 hasta hoy, no se ha dado un terremoto que haya sido el que detone y el que nos traiga a la memoria la necesidad de nosotros tomar en serio el problema de los terremotos. ¿Qué explica eso desde el punto de vista científico? Porque el histórico previo a ese último gran terremoto era que aproximadamente cada 50, 60 años había un terremoto significativo en el país. Afortunadamente no lo ha habido independientemente de esta consecuencia, pero ¿qué ha pasado? Porque, por ejemplo, no ha sido el caso en Haití, donde sí se han tenido acontecimientos telúricos de importancia. Pero recuérdate que en Haití hacía 150 años que no temblaba. O sea, ellos tampoco, ni siquiera tienen un código de construcción para prever, tomar en cuenta los terremotos. O sea, previo al terremoto del 2010, hacía 150 años que no temblaba de forma significativa. Claro, y eso nos está pasando a nosotros. Bueno, nosotros tenemos... El último gran terremoto fue el que acabó con Cabo Haitiano, que destruyó Santiago. 1842. 42, 43, que fue previo a la independencia. De hecho, se dice que la independencia nacional se logró gracias a que el gobierno se debilitó y que se le llamó el mismo Cofellito le llamaba el terremoto de la independencia. De la independencia. Entonces, por ejemplo, el periodo le llaman de retorno, promedio 100 años
de un gran terremoto en un lado u otro de la isla. Nosotros tenemos un tramo que es la falla septentrional, que está entre Montecristi y Samaná, pasando por el Valle del Cibao, y esa falla tiene mínimo 600 años que no se mueve. Que no se mueve. Claro. O sea, que no produce un terremoto importante. En el 2010, el terremoto de Haití se sintió aquí. Lo único que tiene en la franja del sur, donde prácticamente no tenemos habitantes ahí. Sí. Pero si eso estaba poblado, posiblemente se hubiese ido igual que Haití, todas esas edificaciones. Eso, fíjate que ciudad más hermosa, porque aquí hay una vista preciosa de la ciudad. Y yo te digo a ti, bueno, yo no imagino que ninguno de esos edificios fueron construidos sin reglamento sísmico. Todos lo tienen. Unos del 79, otros del 2011 y otros lo tendrán, bueno, de cuando venga la modificación. ¿Cuál es la vulnerabilidad o no de aquí, de la zona colonial? Porque hay muchos de esos edificios, un hotel colapsó, pero usted ve muchos de esos edificios que parecen ruinas, prácticamente casi colapsando, pero nunca... Mira, ahora que se va a continuar con la etapa de remozamiento y de acondicionamiento de la zona colonial. Usted tiene 500 años, 400 años construido. Nosotros tuvimos la oportunidad de apoyar al Ministerio de Turismo y evaluamos de 500 y pico edificaciones que se van a ver afectadas por las calles que se van a reacondicionar. Hicimos una evaluación de las más vulnerables e incluso se hicieron estudios para prever durante la ejecución cuáles son las medidas necesarias para poder preservar esas edificaciones así que están tan deterioradas. Entonces ya eso es todo un proyecto que se entregó al... Pero en una política de prevención, una zona histórica como esa, ¿se pudiera considerar algún tipo de reforzamiento interno discreto que pueda preservar que un edificio no se carga con cierta facilidad? Claro que sí. Porque tengo entendido que la mayoría de esas edificaciones no tienen columnas, sino que eran bloques de ladrillo, tierra. Y muchas de ellas no tienen ni siquiera zapatas. Ni siquiera zapatas. Como pasó con el Hotel Francés, como acaba de pasar con la pared del Codia, ahora mismo. Bueno, doctor Leonardo Reyes Madera, muchísimas gracias por su participación. Yo creo que es el momento de comenzar a pensar en un gabinete de prevención sísmico para la preservación del patrimonio nacional, que obligue a todos los diferentes ministerios a ponerse en línea, porque sin prevención no hay resiliencia y todavía aún tenemos tiempo. Bueno, y ojalá que el nuevo Pues ministro de gracias Educación asuma lo que no se asumió con anterioridad. Gracias a Leonardo Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Estructuras y Edificaciones, por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa, ya regresamos.